Ahí quedó también esta, miren. Y pues ahí quedó la tercera, la puerta. Hola, ¿qué tal mis amigos? Miren, estamos haciendo esta puerta. Es una puerta con arcos, va a quedar muy bonita esta puerta. Estamos utilizando el R100 AP400, que es de 10 centímetros 4 pulgadas por 1,5 de ancho. Y aquí utilizamos solera de 1,5 por 1/8 para hacer lo que son los costados, y lámina calibre 18 para hacer esta vuelta, al igual que acá. Nada más que aquí utilizamos solera de media por 1/8 para no invadir la parte de abajo, porque esta puerta va a llevar una ventana abatible. Y así va quedando, miren, va toda tapada de lámina. Aquí va a ir ya su protección en este hueco. Bueno, y como ustedes ya saben, cuando no tenemos la herramienta que se necesita, nosotros mismos la fabricamos. Miren cómo está aquí rolando el cuadrado. Lo voy a meter un poquito más para que gire hasta donde lo ocupamos. Ahí mero. Nosotros mismos fabricamos esta roladora de cuadrado de media, porque para rolarlo con la mano a pura fuerza está muy dura. Y así es como quedan, miren los adornos, bien hechecitos. Y como es una sola figura, un solo molde, pues todos los adornos nos salen exactamente iguales. Aquí está, mire cómo está esta roladora de cuadrado de media que nosotros mismos fabricamos, ¿verdad? Muchas veces andamos buscando la herramienta, pero pues debemos de ser inteligentes, usar la cabeza para fabricar nosotros mismos este tipo de herramientas, que son muy útiles y muy necesarias. Y así va quedando. Aquí ya estamos haciendo el adorno, que es con cuadrado de media. Ahí queda ese adorno. Va otro adorno de este lado. Paso a paso les iré diciendo qué materiales y cómo los vamos utilizando. Bueno, miren, aquí ya va quedando esta puerta. Y miren el diseño cómo está. Lo voy a alejar un poquito más. Esta puerta, la original, no lleva ese adorno. La puerta original es un cristal el que lleva ahí. Pero como no encontraron el cristal decorado así, entonces pues nos tocó a nosotros hacer el adorno así como está en la foto original. Ahí va quedando. Ahí en esa parte va a llevar sus tambores, un tambor en esa parte, y ahí lleva una ventana con su mosquetero, y así va quedando. Pues bien, ahí va quedando ya esta puerta. Miren, ahí está ya con su tambor, su malla mosquetera por la parte de atrás, su protección. Así va a ir quedando. Y si quieres que te diga cómo hice paso a paso esta puerta, déjame en tus comentarios y con mucho gusto te puedo enseñar cómo hacer este tipo de trabajo paso a paso. Más que nada, hacer esos perfiles y esos tambores. Y así va quedando esta puertona. Miren, está alta esta puerta. Mide 2,80 casi. Y miren el adorno. Va a quedar centrada la puerta de servicio. Aquí están las otras dos que ya les había subido un video de cómo hacer los tambores. Y miren nada más cómo va quedando esta. Esta es la parte de adentro, como les dije. Todo el tiempo cuando hago tambores, siempre trato de cubrir o cubro la parte de adentro, que no se vean pues todos los puntos y todo lo que se ve mal, ¿verdad? Y así va quedando de grandota. Este arco se le nombra, es punto buscado, porque no tienen una base de cómo lo hicieron, entonces tuvimos que hacerlo por medio de punto buscado. Si quieres que te enseñe cómo hacer este tipo de arco,
pon tus comentarios, deja tu comentario en la caja de comentarios y haré un video especialmente para enseñarte cómo hacer ese tipo de arco de punto buscado, y pues también para hacer este tipo de perfil, ¿verdad? Normalmente antes cuando hacían esos tipos de arcos pues lo hacían con cortes, ahora ya no. Ahora todo este tipo de arcos ya se hace distinto. Déjame en tus comentarios si quieres que haga un video especial de cómo hacer esos arcos de punto buscado y esos perfiles. También cómo hacer los tambores que tenemos en esta bonita puerta. Ahí está su tambor, que no se alcanza. Sí, sí se nota. Ahí están sus tambores. Y pues así va quedando esta puertota. Espero les esté gustando este contenido. Comenten, compartan, suscríbanse, toquen la campanita de notificaciones. Todo es completamente gratis, ¿verdad? Es para ayudarnos, para que este canal siga pues dándoles este tipo de videos de entretenimiento, ¿verdad? Y pues para personas nuevas y no nuevas que están en este oficio, pues ahí les voy dejando los tips de cómo irlo haciendo poco a poco, paso a paso. Pues así quedó esta puerta, miren. Todos los lados y la parte de arriba es para vidrio fijo y con su puerta al centro, puerta de servicio. Esta va para un patio trasero. Está más bonita esta para el patio trasero que ni las que van para enfrente. Así es como queda la parte de adentro, ya armada y pintada. Espero les haya gustado este video. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Bueno, y pues así quedó la puerta. Todavía falta pintarla para que quede como esta. Miren nada más, qué chulada. Arriba lleva sus cuadritos para vidrio y abajo son puros tambores con su chapa de gancho, de manija, su chapa de barra. Miren nada más. Así quedó. Quedó también esta, miren. Qué chula quedó. Sí, pues es mi jale, da, por eso digo chulada. Ahí quedó, ábrele. Ábrele. Aquí está toda manchada de tierra, que tuvimos que escarbar un montón de lados. Ciérralo. Ahí quedó la segunda. Vamos por la tercera, que es la más pesada. Y pues ahí quedó la tercera, la puertonona. Miren nomás qué bonita. Para si gustan algún trabajo de herrería con estos diseños, pueden comunicarse a Herrería en Rosario en Facebook o La Casa del Herrero en YouTube. Si te gustó alguna de estas puertas, déjame tu comentario aquí en la caja de comentarios. Así quedó. Listo.